Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Las Fuerzas Armadas sionistas intensifican su ofensiva sobre el sur de Gaza, teniendo como blanco a Khan Yunis, la segunda ciudad más poblada de la Franja de Gaza, donde al menos 40 personas cayeron hoy en mártires y decenas resultaron heridos en una nueva masacre sionista. Otros 10 palestinos perdieron la vida en un bombardeo de la ocupación sionista contra una casa del campamento de Nusayrat, en el centro de la franja. El norte de la artillería sionista bombardeó los alrededores del hospital Kamal Adwan en el campo de Jabalia, dejando temer una masacre como aquella que ocurrió en los hospitales Ashifa y Indonesio. Con la intensificación de los bombardeos sionistas, las instalaciones sanitarias que quedan en la región, la ocupación convierte los hospitales del sur de la Franja de Gaza en zonas en guerra y campos de batalla, ha advertido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Kaina Masri. En el momento en que se intensifica el genocidio sionista en el sur de la Franja de Gaza, la crisis sanitaria se agrava en sus hospitales, que se han vuelto casi incapaces de recibir a más heridos y desplazados. El Ministerio de Salud palestino en Gaza anunció el colapso total de los hospitales en el sur de la Franja, subrayando que la ocupación desea dejar fuera de servicio a los hospitales del norte de Gaza para obligar a los palestinos a huir hacia el sur de la Franja. La situación sanitaria en los hospitales de la Franja de Gaza es catastrófica. El personal no puede hacer frente al número creciente de heridos en los hospitales, que se convierten desde ayer en blancos. La ocupación sionista desea poner fuera de servicio a los hospitales para obligar a los ciudadanos a huir hacia el sur de la Franja. A pesar de la trágica situación que experimentan las instalaciones médicas, sus departamentos se han convertido además en centros que acogen a decenas de miles de personas desplazadas que huyen del genocidio sionista, lo que no impide a las fuerzas sionistas bombardear a los hospitales en una cobarde estrategia que viola de manera sistemática y flagrante el derecho internacional humanitario. La ONU consideró por su parte imposible la implementación de zonas seguras para civiles dentro de Gaza para que los civiles puedan refugiarse en medio de los continuos bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza que entran en su tercer mes. Estas zonas no pueden ser seguras ni humanitarias cuando se declaran de manera unilateral, dijo James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, quien efectuó una visita al territorio palestino asediado. El Ministerio Palestino de Salud advirtió este martes de la propagación catastrófica de enfermedades epidemiológicas en la Franja de Gaza debido a la grave escasez de agua, alimentos, medicamentos, higiene para las personas desplazadas. En una rueda de prensa celebrada en Ramallah, la ministra palestina de Sanidad, Maya El-Kaila, reveló un marcado aumento de los casos registrados de enfermedades infecciosas entre los palestinos desplazados. 20 hospitales siguen totalmente fuera de servicio y la tasa de ocupación de los hospitales del sur de la Franja de Gaza ha alcanzado hasta ahora más del 216%, además de una grave escasez de recursos humanos, medicinas, suministros médicos y combustible. El único punto de defensa civil que funcionaba en la Franja de Gaza fue bombardeado ayer, lo que significa que no es posible evacuar a los mártires y heridos de debajo de los escombros, y esto es una catástrofe. Paralelamente a los bombardeos en la Franja de Gaza, la gente sionista y sus colonos han llevado a cabo a más de 400 ataques contra la población palestina en Cisjordania ocupada. Esta mañana un civil ha caído en mártir en el campo de Calandía, norte del Quds ocupada, en el momento en que al menos 38 palestinos, entre ellos 2 mujeres, fueron detenidos por las fuerzas de ocupación sionistas en varias provincias de Cisjordania ocupada.
Casi 2 meses después del inicio de la agresión sionista, la resistencia palestina se mantiene firme y enfrenta a las fuerzas de ocupación que penetraban al este de Khan Yunis, donde las brigadas Al-Qassam neutralizaron a 10 soldados sionistas. El ala militar del movimiento de resistencia palestina Hamas subrayó, por otra parte, que atacó a escalón en respuesta a las masacres sionistas contra civiles en la Franja de Gaza. En otro orden de ideas, en Argelia, y con motivo de la apertura de la segunda edición de la Conferencia Africana de Empresas Emergentes, y por boca del primer ministro argelino Nadir al-Arbawi, el presidente de la República del Majid Tebboune reiteró este martes el compromiso de Argelia de compartir su experiencia en el campo de las empresas emergentes, o sea, las startups, en beneficio de los africanos, ellos a través de una perspectiva continental destinada a mejorar la posición legítima del continente africano en un contexto de desarrollo y cambios que el jefe de Estado calificó de complejos. Reiteramos desde esta tribuna el compromiso de Argelia de compartir su experiencia en el ámbito de las empresas emergentes en beneficio de los africanos a través de espacios de intercambio de experiencias, como es el caso de este espacio africano en esta importante conferencia de las empresas emergentes. En este país pionero de la defensa de los intereses de África, estamos fomentando la lucha común africana y creemos firmemente en la necesidad de liberar a nuestro continente del legado de la doctrina colonial que hasta hoy en día se nutre de las rentas de su efímera influencia. En Argelia, que es fiel a su pertinencia africana, nos apegamos a una gloriosa historia de lucha que nos obliga a adoptar una nueva visión africana, conscientes de los intereses continentales comunes con el fin de izar al continente africano al sitio que le corresponde en los equilibrios regionales e internacionales actuales y futuros en un mundo marcado por acelerados y complejos desarrollos y transformaciones. El presidente argelino llamó también a consolidar los esfuerzos de la Unión Africana para construir un continente integrado y próspero con una economía fuerte que hace de África un socio que vela por sus intereses bajo un orden internacional justo y equitativo. Con motivo de la celebración de la segunda edición de la Conferencia Continental, saludamos los resultados positivos de la primera Conferencia Africana de las Empresas Emergentes, celebrada el año pasado en Argel, en particular con respecto a la elaboración de la hoja de ruta continental para las empresas emergentes y la adopción de la Declaración de Argel sobre el desarrollo de las empresas emergentes en África, que contaron con el apoyo de la 42ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, celebrada en febrero de 2023. Esta iniciativa se enmarca en los trámites de la Unión Africana para la aplicación de su Agenda 2063, con vistas a edificar una África integrada y próspera que cuenta con sus propias facultades, especialmente los jóvenes, para generar una dinámica global basada en una economía desarrollada y obra por cambiar la visión de los socios sobre África de fuente de bienes y riquezas saqueadas a un socio preocupado por sus intereses en el marco de un equilibrio de intereses en las relaciones económicas internacionales en un orden mundial justo y equitativo. El presidente ruso Vladimir Putin saludó ayer el proceso político equilibrado de Argelia, así como expresó la intención de su país de intensificar la coordinación con Argelia sobre cuestiones regionales e internacionales. Ello en declaraciones facilitadas durante la entrega de las credenciales de un grupo de unos nuevos embajadores, incluido el embajador de Argelia en Moscú.
Las relaciones entre ambos países están en constante desarrollo. Saludamos el proceso equilibrado de la política exterior de los dirigentes argelinos. Argelia va a ocupar el escaño de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2024 y 2025. Por supuesto, intensificaremos la coordinación con los socios argelinos sobre las cuestiones regionales e internacionales. La cooperación comercial y económica ruso-argelina avanza a buen ritmo con un comercio interregional superior a los 2.000 millones de dólares. Y con esto cerramos las páginas de nuestro telediario. Gracias por habernos prestado su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.